Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a tener el primer teórico de esta materia, que tiene que ver con el recorrido histórico que hizo la psicoterapia cognitiva, de la que ustedes van a conocer sus fundamentos a través de este curso. Van a conocer el recorrido histórico, cómo la psicoterapia cognitiva llegó a ser lo que soy. Para eso yo voy a compartir con ustedes un PowerPoint donde voy a ir mostrándole a cada uno de los representantes más importantes de toda esta corriente y los antecesores también de esta corriente. Bueno, bien. Les decía entonces que vamos a ver el recorrido histórico. Todos sabemos que la psicoterapia nace en el siglo XX de la mano de Sigmund Freud, en el ámbito de las prácticas médicas, ya que Freud era un neurólogo, un médico neurólogo. Es decir, que va a nacer centrada en el modelo médico y la epistemología positiva, de la que más tarde se va a separar, recibiendo fuertes críticas y un importante rechazo de la medicina. Sus principales representantes fueron Sigmund Freud, Adler, Horney, Sullivan, con un enfoque que va a estar centrado en las motivaciones inconscientes, las experiencias de la vida temprana, los conflictos reprimidos, las interpretaciones y los mecanismos de defensa. Es decir, los terapeutas van a focalizarse en las interpretaciones, ¿sí? Y van a tener en cuenta los mecanismos de defensa de los pacientes. Entonces podemos decir que el psicoanálisis es la primera forma de psicoterapia, la que fue llamada cura por la palabra. En Argentina, el psicoanálisis arranca en 1942 cuando se funda la Asociación Psicoanalítica Argentina, generando desde entonces una fuerte adhesión de los argentinos a esta práctica. Decíamos que algunos de los representantes de este desarrollo fueron Adler, un médico austríaco, fundador de la Escuela de Psicología Individual, que en 1911 se aparta de Freud por cuestiones teóricas. Él piensa que la persona organiza el presente a partir de sus metas y sus fines, es decir que fíjense en cómo las metas y los fines tienen más que ver con cuestiones más conscientes de la persona. Difiere de Freud, que supone que hay una causalidad en el presente. O sea, Freud cree que las motivaciones inconscientes son esta causalidad. Entonces, lo que hace Adler es centralizarse más en las metas y fines de las personas. Otra representante de este movimiento fue Karen Horney, psicoanalista alemana, que va a hablar del comportamiento neurótico. Fíjense otra vez cómo se van a empezar a diferir de Freud, en tanto ya no solo se concentran en las motivaciones inconscientes, sino que destaca en la persona las necesidades de poder, prestigio y afecto. Ya les digo, necesidades todos conscientes, ¿no? En la Asociación Psicoanalítica Argentina, ustedes van a encontrar tres personas muy conocidas que fueron sus representantes. Fíjense, Enrique Pilló Rivière, ustedes deben haber oído hablar de él. Él funda la Escuela de Psicología Social en Argentina. El doctor Armando Raskowski, a quien tuve el gusto de conocer, y que fue un importante psicoanalista que se dedicó muchísimo al desarrollo, ¿no? A la psicología del desarrollo. Y Mary Lander, que fue una militante feminista y militante de izquierda, que también dejó un legado muy importante en el psicoanálisis en Argentina. Paralelamente, durante la década del 40, surgen los primeros enfoques humanistas, de la mano de Carl Roger, de Franz, de Pearl y Moreno. Como una desviación de los puntos de vista freudianos, ellos van a rechazar las interpretaciones y señalan el papel de experto del terapeuta. Ponen énfasis en procurar un proceso de autocuración al proporcionar en el ambiente psicoterapéutico un área cálida, respetuosa, de empatía con el paciente. Fíjense cómo se va virando lentamente del enfoque inicial de la psicoterapia.
Les decía, los primeros desarrollos, uno de sus representantes más importantes es Carl Rogers. Es un psicólogo estadounidense que inició junto a Abraham Maslow el enfoque humanista en psicología. Su teoría de la personalidad pone énfasis en la libertad de la persona. Es decir, él va a crear la psicoterapia enfocada en el cliente en 1951. Dice que la conciencia va a llevar a la persona a desarrollar su potencial, su capacidad de decidir, de tener un propósito. Y cree que las relaciones sociales ahí son indispensables para este propósito. Es decir, que una persona se desarrolla a partir de las relaciones con otras personas. El trabajo de Roger, que se desarrolló en los años 50, entre 54 y 57 en adelante, también marcó el comienzo de la investigación de procesos, ya que en ese momento se empiezan a grabar las sesiones de tratamiento y se van a hacer los correspondientes análisis. Les decía, otro exponente es Viktor Frankl, es un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco. Él va a desarrollar el análisis existencial, que nace en el seno de la psiquiatría alemana y es un modelo reflexivo que hace énfasis en la alianza terapéutica también y en la búsqueda del significado de la existencia, la noterapia, el sentido de la vida, el porqué de la vida. Fritz Perls es un neuropsiquiatra, psicoanalista alemán, y que es muy conocido porque es el padre de la Gestalt. Ustedes seguramente oyeron hablar de la terapia gestáltica, que la desarrolla junto con su esposa Laura Peirce. Él dice que el ser humano organiza sus percepciones como una totalidad, no como una suma de partes. La terapia va a buscar aumentar el autoapoyo, aumentando la conciencia de esta visión gestáltica. Los principios de esta teoría son 6. El principio de similitud, de proximidad, de figura y fondo, de simetría y orden. No nos vamos a dedicar mucho a la terapia existencial o a la terapia gestáltica, porque en realidad no van a ser el desarrollo de la terapia cognitiva. Y ustedes, si quieren, van a tener acá los nombres de los autores para que puedan ir a investigar. Jacob Moreno es un psiquiatra, psicosociólogo, educador rumano, creador del psicodrama, otra psicoterapia que todavía sigue en vigencia hasta el día de hoy. Esta psicoterapia puede tener un formato individual, un formato bipersonal o un formato grupal. Como les decía, la psicoterapia, el psicodrama de Moreno es todavía utilizado acá en la Argentina y tiene sus bases también en el psicoanálisis. Sin embargo, muchas de estas técnicas también se utilizan hoy en algunos modelos más avanzados de terapia cognitiva que trabajan sobre la emoción. Ya lo van a ver a lo largo del curso. Ahora, a estos primeros desarrollos hay que situar el desarrollo en la década del 20 de lo que quiso llevar o que inició a llevar a la psicoterapia a ser una disciplina científica. Los experimentos de laboratorio sentaron las bases de la orientación conductual y hay tres representantes que uno por lo menos ustedes conocen mucho, que es Watson, Jones y Mowbray. El conductismo gana un mayor impacto como terapia psicológica después de la publicación del trabajo de Volpe sobre el concepto de inhibición recíproca al final de la década de 50. El modelo explicativo de la fobia se centra en el condicionamiento. Explica los síntomas y las conductas problemáticas como formas aprendidas asociadas a contingencias. El objetivo de la terapia de esta manera va a ser la modificación de la conducta. Ahora vamos a retomar un poco estos conceptos de condicionamiento. Es decir, que vamos a situarnos aquí en estrategias basadas en el aprendizaje. Este enfoque se caracteriza por las intervenciones directivas del terapeuta. Ya no hay interpretación. Para los conductuales se trabaja sobre la conducta y se hacen indicaciones muy directivas buscando ese cambio. El cambio de la conducta del paciente y el cambio de sus determinantes ambientales. Entonces,
es así como queda el mosaico de teorías. Por un lado, el psicoanálisis muy enfrentado al conductismo y la psicoterapia humanística existencial, de alguna manera un poco menos conocida, un poco menos desarrollada. Importantes avances de otra orientación que es muy conocida y que ustedes han estudiado en bastante detalle, que surge alrededor de la década del 70, es el enfoque sistémico. Sus principales representantes fueron Salvador Minuchin, Paul Václavic, Servini Palazzoli y Schaffer. Esta orientación se va a centrar en los sistemas familiares y en la interacción de los miembros de dicho sistema, aunque se puede situar sus antecedentes en la creación de 1959 del Mental Research Institute, que empieza a hacer sus primeros aportes en investigaciones al modelo. También vamos a dejarlo acá, porque no, si bien se utilizan técnicas sistémicas, ustedes van a ver después, en realidad no es un modelo que haya hecho a la historia de la terapia cognitiva. Y llegamos ya a la década de 60 o 70, donde la expansión del conductismo va a llevar a la adopción de construcciones cognitivas y el uso de intervenciones para cambiar estas construcciones cognitivas. Los principales representantes de la corriente cognitiva van a ser, de izquierda a derecha, por supuesto su mayor representante, Aaron Beck, luego Albert Ellis, Lazarus y Bandura. Ahora les voy a contar un poco de cada uno de ellos. A partir de la práctica basada en la evidencia, en los años 80 se empieza a establecer un periodo de gran desarrollo de estudios aleatorizados y hay una creciente producción de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Yo no les voy a explicar mucho esto porque en el segundo teórico, el titular, el doctor Fernando Arana, se va a detener a dedicarles una clase completa que va a tener que ver con metodología de investigación en psicoterapia. Y creo que esa clase les va a ampliar mucho más estos conceptos y de manera mucho más clara de lo que podría ser yo ahora. Entonces, junto con los desarrollos conceptuales y clínicos del enfoque cognitivo-conductual, se va a enfatizar en la evaluación sistemática del resultado de los tratamientos en base a trastornos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay un auge del manual en los años 80, del manual de los sistemas diagnósticos operativos, tanto del DSM como la CIE. Esto ustedes lo ven en psicopatología. Van a ver, hay un auge de estos manuales de lo que es el diagnóstico categorial, de establecer establecer trastornos bien definidos, y en este año también, y con haberse fundido la terapia comportamental con la cognitiva, conformando la psicoterapia cognitivo-comportamental, los importantes desarrollos de esta época se van a tratar de tratamientos manualizados, donde van a explicar paso a paso qué se hace en una psicoterapia para tratamientos manualizados para trastornos específicos. Pero hay otro representante muy importante de la psicoterapia que no quiero dejar de mostrarles porque ha sido un precursor de la psicoterapia y un teórico de muchísima importancia, fue Martin Seligman, que él va a desarrollar al final de los años 90 lo que se llamó la psicología positiva. Es decir, la psicología toda hasta ese momento se centraba en la patología y lo que va a hacer Martin Seligman es desarrollar lo que es la psicología positiva, que tiene que ver con 3 vías hacia la felicidad. O sea, 3 vías para alcanzar una vida plena, dice Seligman. Una vida basada placentera, una vida comprometida y una vida con significado. Es decir, ese significado va a ser particular de cada uno, ¿no? Su terapia va a ser dirigida a potenciar los recursos y fortalezas del paciente. Va a alentar la resiliencia. ¿Saben lo que es la resiliencia? La capacidad de hacer que una situación adversa en la vida nos deje habilidades nuevas y nos permita un crecimiento. Sus principales objetivos en esta psicoterapia es el acompañamiento y el sostén frente a las dificultades, la educación,
la readaptación, el coaching y las intervenciones en crisis. Cuando ustedes busquen a Seligman van a encontrar una investigación muy importante que es su tesis doctoral sobre la indefensión adquirida, que en algún momento, estudiando Seligman la depresión, desarrolla este concepto, que ya en algún momento vamos a retomar cuando hablemos de depresión. Bueno, concentrándonos de nuevo en la terapia cognitiva, vamos a hablar de 3 etapas. La primera etapa, como les decía antes, es el surgimiento de la terapia comportamental de manera independiente en 3 lugares geográficos, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Sudáfrica. A esto vamos a llamar la primera ola. La segunda etapa, que es el comienzo de la terapia cognitiva, que tuvo lugar en los Estados Unidos alrededor de los años 60 o 70, la vamos a llamar la segunda ola, sería la terapia cognitiva estándar. Un modelo que después vamos a ver cómo se incorpora en los modelos psicoterapéuticos de hoy, ¿sí? Pero sería el modelo más histórico de psicoterapia cognitiva. Posteriormente, como les decía antes, en los años 80, la fusión y el desarrollo de la psicoterapia cognitivo-comportamental, que alcanza su mayor vigor en esa década, la década de 80, y hasta hoy sigue desarrollando importantes logros. Y por último, la tercera ola, o la tercera etapa, de la terapia cognitivo-comportamental, que es muy moderna, es muy conocida hoy, porque son los desarrollos de los últimos 20 años, que van a poner su énfasis principal en las modificaciones de la función de la cognición, y no tanto del contenido de la cognición. Esto después lo vamos a ir viendo con mayor detalle. Los principales exponentes de esta corriente son Marshall Linehan, Hayes, Hoffman y Siegel. Volviendo entonces a la primera ola, vamos a situarnos en los años 1913, en Estados Unidos. El psicólogo John Watson, un psicólogo, como les decía, norteamericano, va a ser el creador de la escuela conductista. Es conocido por una cita que él mismo consideró exagerada, que dice: denme una docena de niños cualquiera y aplicando técnicas de modificación de la conducta voy a poder conseguir cualquier persona que desee. Bueno, como les decía, él mismo criticó esta frase por considerarla muy extrema. Todos los desarrollos de la terapia conductual van a estar dirigidos a aplicar técnicas de modificación de la conducta. Los antecedentes de estos modelos van a ser Pavlov, el padre del condicionamiento clásico correspondiente, y Thorndike, el padre del condicionamiento operante. Si ustedes recuerdan, el experimento de Pavlov con el perro, lo que muestra es que si asociamos un estímulo neutro a un estímulo reforzador, lo que vamos a conseguir es que haya un estímulo condicionado. ¿Se acuerdan el experimento del perro que salivaba cuando le mostraban la comida? Se asociaban al momento de mostrarle la comida a una campana, el perro después, repitiendo esta asociación, simplemente cuando sonara la campana iba a salivar. Y el condicionamiento operante de Thorndike, se los recuerdo también, tiene que ver con hacer que un ratoncito golpee una palanquita con la que va a obtener una comida, un trocito de comida. Y entonces estimula en ese ratón la conducta de ir a tocar la palanca. Esto se llama condicionamiento operante. Cuando yo condiciono a través de un reforzador positivo una conducta que quiero que se desarrolle en un mamífero. Otra pionera de la terapia cognitiva fue Mary Jones, psicóloga estadounidense, que trabajó junto a Watson, que fue una de las pioneras del conductismo. Ella fue importante porque perteneció y fue presidente de la División 35 de la Sociedad de Psicología para Mujeres, de la APA.
Fue pionera en la comunicación televisiva en los años 52, cuando ella y su marido produjeron el primer curso de televisión educativa sobre psicología infantil, con todas las críticas que podemos hacer a todos los desarrollos de psicología de esa época. Digo, quedémonos con ser una pionera de lo que llamaríamos hoy la psicoeducación, un aspecto muy importante de la psicoterapia, ya van a ver por qué. Dentro de estos primeros desarrollos, ustedes van a ver que está Murray, psicólogo estadounidense, profesor de la Universidad de Illinois, autor de la teoría bifactorial de las fobias. Esta teoría es muy importante porque explica que hay dos procesos de condicionamiento en las fobias. Primero, un condicionamiento clásico, que es la respuesta de miedo por la asociación de un estímulo no neutro a un estímulo condicionado aversivo. Son las fobias específicas. Por ejemplo, la fobia a los perros, la fobia a los gatos, la fobia a las cucarachas, la fobia a las lluvias. ¿Sí? En el segundo, el segundo condicionante es la conducta de evitación, que es el resultado de un proceso que consiste en un condicionamiento instrumental. Es decir, frente al primer condicionamiento, decíamos, clásico, de un estímulo neutro, como puede ser un perro, y la respuesta de miedo frente a ese perro, la visión del perro ha condicionado la respuesta de miedo por alguna experiencia aversiva. Después, en la segunda parte de la fobia, está la respuesta, la conducta, condicionamiento instrumental o condicionamiento operante, que tiene que ver con la conducta de huida. ¿Sí? Es decir, que la fobia va a explicarse por esta teoría bifactorial de los dos condicionamientos. También otro importante exponente de la terapia o de la teoría conductual es Joseph Volpe, que es un psiquiatra sudamericano y estadounidense que desarrolló el concepto de inhibición recíproca en 1958. Su modelo explicativo de la fobia se centra en el condicionamiento clásico. Desarrolló la técnica de desensibilización sistemática, que nosotros la llamamos técnica madre, porque es una técnica que se utiliza muchísimo y es una de las técnicas pioneras en la modificación de la conducta, también conocida como el procedimiento de extinción. Es decir, esta técnica consiste en exponer a una persona fóbica al fobígeno de manera sistemática y gradual para conseguir extinguir el estímulo que produjo el condicionamiento clásico. ¿Se entiende? Es decir, este estímulo se extingue a partir de la exposición. Es decir, que si uno va exponiendo, por ejemplo, en esto que hablamos, de la fobia a los animales o a la fobia, por ejemplo, a los perros, uno va exponiendo al paciente primero a una foto de un perro, luego a un perro chiquito, un perro inofensivo y así sucesivamente, va a ir consiguiendo que la respuesta de miedo, este condicionamiento clásico, empiece a extinguirse justamente por exposición sistemática al estímulo. Bueno, y volviendo a la terapia cognitiva, haciendo un paréntesis, yo les expliqué primero los modelos conductuales porque después vamos a fusionar cognitivo y conductual y ustedes van a ver cuando vean clínicamente los modelos en práctico, van a ver que se usan las técnicas conductuales para conseguir la reestructuración cognitiva. Así que vamos a volver a la terapia cognitiva, al modelo cognitivo. ¿Cuáles son los antecedentes filosóficos de este modelo? Tienen orígenes remotos. Es decir, que el ser humano se dio cuenta hace muchísimo tiempo del poder que tenía la cognición sobre las conductas y la emoción de las personas. Y decíamos que estos orígenes remotos provienen de la filosofía estoica, 350 años antes de Cristo, y de la filosofía religiosa oriental, budista y taoísta. Para Epicteto, representante de la filosofía estoica, los hombres se perturban más por la visión u opinión que tienen de los acontecimientos que por los acontecimientos mismos. Fíjense que lo que él va a señalar de esta manera y de manera bastante novedosa, es que las personas, no son los eventos los que generan las emociones de las personas,
La perturbación no va a producir el evento, sino la significación que tenga ese evento para esa persona. Es decir, insiste, opiniones más correctas o más cercanas a la realidad podrían producir o podrían reemplazar estas interpretaciones incorrectas, generando así un cambio emocional. Básicamente la misma idea que va a reproducir Ellis 21 siglos después. Para el budismo, la realidad es construida por el pensamiento, por los juicios valorativos, que pueden ser pasionales y por lo tanto generar sufrimiento. También podemos situar en antecedentes filosóficos del modelo cognitivo a los empiristas ingleses del siglo XVII, Hume, Locke y Bacon, que resaltan que las emociones derivan de las asociaciones de ideas, que para lograr un nuevo conocimiento hay que librarse de los prejuicios, que serían los preconceptos. En los siglos XVIII y XIX, dentro de la corriente idealista alemana, los autores que resaltan el papel de la cognición, es decir, de los significados, de los pensamientos, son principalmente Immanuel Kant y Hans Feihinger. Kant, con su crítica a la razón pura, los significados personales de la experiencia humana son construidos en la mente humana a partir de categorías subyacentes. Fíjense qué importante es la introducción de este concepto que anticipa el concepto de esquemas, que es un concepto central en la teoría cognitiva. Es decir, que categorías mentales subyacen a la forma en que las personas van a significar la realidad desde el punto de vista emocional. Estas ideas van a tener influencia sobre Alfred Adler, que desarrolla su teoría en 1938, y posteriormente sobre la psicología cognitiva. Bueno, y vamos ahora propiamente a la psicología cognitiva. La psicología cognitiva se origina en la década del 60, como les decía antes. Lo que sería la psicoterapia cognitiva. Pero la psicología cognitiva tiene un antecedente mucho anterior a partir de la psicología experimental y de la psicología evolutiva. El concepto de esquema, que les decía anteriormente, el concepto central que va a utilizar para explicar el modelo de la psicología cognitiva, es un concepto que desarrolla Butler en 1932, hablando de la memoria. Él rechaza el concepto de la memoria como un depósito o almacén y destaca el concepto de construcción. Y para esta construcción dice que la mente utiliza esquemas para observar y clasificar la información. Por lo tanto, va a pensar la memoria como un proceso activo de reinterpretación de los acontecimientos. Y otro que utiliza el concepto de esquema, que ustedes seguramente conocen, de psicología evolutiva, es a Piaget, Jean Piaget. Piaget dedicó toda su obra al estudio del desarrollo cognitivo, pero de cognitivo racional, del cognitivo del conocimiento, el pensamiento, cómo se desarrolla el pensamiento y la inteligencia. Él era un epistemólogo. Para Piaget el individuo organiza la experiencia y el conocimiento en esquemas cognitivos, a través de dos procesos fundamentales, la asimilación y la acomodación. Esta última, la acomodación, es la que permite que se modifique la estructura del esquema con informaciones, con elementos nuevos de información. Este concepto es central para hablar de flexibilidad cognitiva. Ahora, quiero hacer una distinción. Cuando estamos hablando de esquemas de Piaget, estamos hablando de esquemas de procesamiento racional de la información, de construcción de conocimiento. Acuérdense de sus primeras obras, el desarrollo del conocimiento, cómo desarrolla el niño, cómo construye el niño el conocimiento de la realidad, la construcción de la realidad en el niño, ¿no? O sea, está hablando de esquemas racionales, esquemas cognitivos racionales. Pero cuando nosotros hablamos de esquemas en psicoterapia, estamos hablando de construcción de esquemas de conocimiento emocional. Después vamos a entender mucho mejor por qué hacemos esta diferencia entre racional y emocional, ¿sí? Otro representante de la psicología cognitiva es Sarah Howeney, que desarrolla su trabajo en los años 70.
él va a situar que la conducta humana está mediada por el procesamiento de la información y va a distinguir entre el proceso y las estructuras, ¿sí? Se propone 4 categorías generales de procesos cognitivos. La atención, otro elemento central en nuestra psicoterapia, el proceso atencional. La atención, la codificación y la recuperación. Te destacan 3 estructuras cognitivas: el receptor sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Los modelos cognitivos son básicamente modelos con validación empírica. Primero, la terapia cognitivo-comportamental. Se acuerda que es una terapia que nace en el laboratorio. Lo que hace es querer llevar a la psicología al campo de la ciencia, por lo tanto convertirla en una disciplina científica. Fue considerada la primera generación de psicoterapias validadas empíricamente. Joseph Volpe, como les decía, en Sudáfrica, formula la teoría de inhibición recíproca e introduce el tratamiento para la reducción del miedo, validado empíricamente, y posteriormente denominado de sensibilización sistemática para las fobias y la ansiedad. Este tratamiento inaugura lo que sería después la terapia, lo que va a ser después la terapia basada en evidencia. Lindsay, en 1956, utiliza las técnicas operantes para trabajar con pacientes esquizofrénicos. Esta diferencia entre el Volpe en Sudáfrica y Lindsay en Estados Unidos se debe a que trabajaron con pacientes distintos. O sea, en Estados Unidos les tocó trabajar con pacientes internados. Por eso empiezan a trabajar con las técnicas operantes para conseguir cambios o reforzar conductas en los pacientes esquizofrénicos. Como les decía, lo que se busca es que el paciente tenga normas de higiene, tenga normas de intercambio social que sean adaptativas. Por lo tanto, lo que se usa es la técnica de economía de fichas, que son refuerzos. Se refuerzan a los pacientes en estas conductas, otorgándoles premios por estas conductas, ¿sí? Sigamos, modelos con validación empírica. Albert Bandura, en 1977, desarrolla la teoría del aprendizaje social y va a incorporar un concepto que es central para las terapias cognitivas, que es el concepto de expectativa de refuerzo. Y este concepto de expectativa de refuerzo también nos va a llevar a otro concepto muy importante en psicoterapia cognitiva, que es la percepción de autoeficacia. La percepción de autoeficacia y eficacia de resultados. Cómo el ser humano se evalúa a sí mismo como alguien eficaz de obtener los resultados que se propone. Los conceptos o las intervenciones que Bandura va a desarrollar son, como les decía, autoeficacia, eficacia de resultados, modelado, o lo que es llamado también aprendizaje vicario por imitación, ¿sí? Uno de los logros fue demostrar que el refuerzo percibido reforzaba más que el refuerzo real. Es decir que, fíjense en cómo está la mediación de la cognición. Algo que yo percibo como reforzante es más reforzante que si lo es en realidad. ¿Se entiende? Podría decirles la significación que tiene el dinero o la significación que tienen determinados elementos de un estatus social que hacen que refuerce, digamos, fíjense cómo es una teoría de aprendizaje social, ¿no? Porque los que me van a reforzar son la convalidación del ambiente social, el que va a decir si el que va a generar mi percepción de refuerzo. Otro exponente es Mitchelbaum, que en 1971 descubre en las personas lo que va a llamar el autodiálogo interno. Este también es otro concepto muy importante porque nosotros lo utilizamos mucho cuando queremos generar modificaciones en las situaciones clínicas de los pacientes. Lo que él dice que este diálogo interno va a generar un importante control en la conducta de las personas. Es considerado como uno de los pioneros de psicoterapia cognitiva, aunque sus ideas eran en realidad más conductuales, porque él afirmaba que primero debería producirse un cambio de conducta y luego el diálogo interno. Esto en realidad es recíproco, porque cuando ustedes vean el concepto de esquema, más adelante en las clases, lo que van a ver que
que cognición, conducta y emoción están interrelacionadas y cualquiera de ellas puede generar efectos en las otras dos, en estos dos elementos. Es decir, que el autodiólogo interno podría producir cambios en la conducta y en la emoción. Podemos preguntarnos, ¿por qué modelos validados empíricamente? ¿Por qué nos vamos a concentrar en eso? Primero porque los conductistas como Volpe estaban fuertemente influenciados por los estándares empíricos y por las ideas de Karl Popper, quien afirmaba en ese momento que el psicoanálisis no era falseable, por lo tanto, quedaba por fuera del campo científico. Y además, otro hito que marca un cambio muy importante es en 1952 una conferencia de Einstein que criticó la falta de investigación de resultados comparando los efectos de la psicoterapia con la remisión espontánea y desafiando de esta manera a que los psicoterapeutas demuestren la eficacia de sus tratamientos. Este evento puso la investigación de resultados de psicoterapia, puso en la psicoterapia una pregunta que es clave, ¿no? ¿Es efectiva la psicoterapia? Y esto también aparece en este momento en Einstein por la gran cantidad de psicoterapias que había en ese momento también, ¿no? Decíamos, la terapia cognitiva va a incorporar una perspectiva mediacional a la comprensión de las perturbaciones emocionales. ¿Qué quiere decir esto? La terapia conductual hablaba de estímulo y respuesta, ¿sí? ¿Recuerdan? Determinado estímulo producía determinada respuesta. Lo que va a decir la terapia cognitiva es que entre ese estímulo y esa respuesta va a haber una cognición que la va a mediar. Por eso hace foco en esta perspectiva más mediacional. Bueno, volviendo a los desarrollos de la psicoterapia cognitiva, nos volvemos a situar en los años 60 y vamos a ver al pionero, Aaron Beck, que está recibiendo un entrenamiento en psicoanálisis y en ese entrenamiento él está tratando de validar el concepto de hostilidad vuelta hacia sí mismo como causa de la depresión. En esta investigación, al examinar el contenido de los sueños y de los pensamientos de los pacientes deprimidos, lo que va a descubrir que su tema principal no es la hostilidad vuelta a sí mismo, sino un sesgo centrado en las ideas de fracaso y de pérdida. Fíjense que la psicoterapia cognitiva viene de la mano de un psicoanalista y en realidad nace a partir de la investigación empírica. Él demostró que este sesgo sistemático negativo estaba en el procesamiento de información de los pacientes deprimidos. Y este primer hallazgo es el que le hace desarrollar la terapia cognitiva estándar. Ya en su momento ustedes van a conocer el modelo de terapia cognitiva estándar, el modelo básico de Beck, pero van a ver también que se siguió produciendo muchos modelos de psicoterapia que han tenido una gran validación empírica y muchos formatos a lo largo de estos años. Por ejemplo, los modelos de ansiedad y fobia, de Beck y Emery, los problemas de pareja, toda una rama de la psicoterapia para los problemas de pareja, para trastornos de personalidad, para uso de sustancias, intervenciones para ideas suicidas, para el manejo de crisis, para los trastornos bipolares, para el manejo del enojo. También hay psicoterapias para el consumo de sustancias, ¿sí? Bueno, decíamos, el modelo cognitivo-conductual también tuvo otro pionero, que fue Albert Ellis. Albert Ellis elaboró un método escrito al principio como terapia racional. ¿En qué se centraba Ellis? Ellis decía que cuando había una alta emoción expresada, cuando el paciente sentía una emoción displacentera, es porque estaba procesando de manera emocional la emoción, la información, y por lo tanto lo que proponía era incluir técnicas que le ayudaran al paciente a ver la situación de manera más racional. Más tarde, en estas técnicas va a incluir técnicas emocionales y comportamentales, por lo tanto, la terapia racional se va a convertir en terapia racional emotiva.
Y luego la terapia racional emotiva comportamental, la que se conoce hoy como la TREC. Lo que desarrolla Ellis es el modelo ABC, en el cual se considera que las consecuencias emocionales C son producidas por creencias B acerca de acontecimientos A. Es decir, que al igual que los estoicos, ¿se acuerdan? Él va a pensar que no son los acontecimientos los que producen la emoción, sino el modo que las personas los procesan. Entonces, le decíamos que en 1977, otro hito importante de la terapia cognitiva va a ser la edición de la primera revista científica de Cognitive Therapy and Research, editada por Michel Mahoney. Y en los años 80, la fusión de los dos modelos teóricos, que son la terapia cognitivo-comportamental, a partir del desarrollo de un modelo teórico de intervención terapéutica específica para el trastorno de pánico. Este modelo lo va a desarrollar Barlow en el año 1988 y Clark en el año 1986. Son considerados por muchos científicos, son considerados como el tratamiento psicológico más efectivo desarrollado hasta ese momento. Es decir, que desde los años 80 hasta hoy trabajamos con el mismo modelo de psicoterapia para el trastorno de pánico. Muy efectivo porque hace que el paciente con pánico remita sus síntomas en la segunda o en la tercera sesión del tratamiento. Es decir, que produce un alivio inmediato. Ya después ustedes van a conocer estos desarrollos. En los últimos 20 años se han desarrollado muchas terapias bajo el nombre de tercera ola en terapia cognitivo-comportamental. ¿Quiénes son entonces los representantes de esta tercera ola en terapias cognitivo-comportamental? El programa de reducción de estrés basado en la conciencia plena, mindfulness, de Kabat-Zinn, la terapia dialéctica conductual, la DBT, de Marshall Linehan, tienen los fotitos de los representantes de izquierda a derecha, la terapia de aceptación y compromiso, de Hayes, que por suerte tuvimos la suerte de conocerlo junto con el doctor Arana en un congreso, y la terapia cognitiva basada en la conciencia plena, o mindfulness, de Sigal y Tismer. Bueno, entonces, la terapia cognitivo-comportamental también tiene otros desarrollos. Hay más de 20 formas de terapia cognitivo-comportamental. El sistema de psicoterapia de análisis cognitivo-comportamental, la terapia analítica funcional, la terapia de pareja integrativa cognitivo-comportamental, el trastorno de ansiedad generalizada y el entrenamiento en alimentación consciente. Como ustedes ven, hay 20 o más modelos de tratamiento cognitivo. Lo que ustedes van a aprender en este curso son los modelos básicos para que después también vayan incursionando en otros modelos. Vamos a dejar unas preguntas abiertas para continuar con el teórico siguiente que les va a presentar el doctor Arana en el próximo video. A ver, ¿cómo podemos... ¿qué podemos pensar en relación a cómo distintas terapias van a tener una eficacia similar? Es decir, tantos modelos de psicoterapia, ¿por qué tienen eficacia similar? ¿Puede explicarse este fenómeno a partir de los factores genéricos en psicoterapia? ¿Qué son los factores genéricos en psicoterapia? Podríamos pensar que es la alianza terapéutica, podríamos pensar que es que el paciente tenga un espacio, un lugar y una persona que lo escuche, que pueda hacer catarsis de sus emociones en ese momento, ¿sí? Entonces, si hay factores genéricos en psicoterapias, ¿podemos hablar de placebo en psicología? Porque en realidad podemos hablar de placebo en farmacoterapia y estamos hablando de los efectos psicológicos de estar consumiendo una sustancia. Pero en psicoterapia, esos efectos psicológicos también corresponden o son responsables de la eficacia del tratamiento. Es importante, entonces, que diferenciemos entre trastornos psicológicos y problemas de la vida. La psicoterapia en la actualidad tiene muchas fortalezas. La primera ha demostrado eficacia. La segunda tiene una gran versatilidad de modelos teóricos y de técnicas, pero también enfrenta ciertas dificultades. Primero,
el desarrollo de múltiples procedimientos pseudocientíficos con los que compite. ¿Qué llamábamos un procedimiento pseudocientífico? Es una sustancia, un producto, una actividad, un servicio con pretendida finalidad sanitaria, o sea, que ayude a resolver un problema de la salud, que no tenga soporte en el conocimiento ni en la evidencia científica, o sea, que no ha sido validado científicamente, que avale su eficacia y su seguridad, que se basa en teorías que parecen científicas, por eso hablamos de pseudocientíficas, y que tienen un relato muy lógico, siendo estos falsos terapeutas verdaderos especialistas en explicar de forma sencilla y para todos los públicos las teorías no contrastadas de una manera tan didáctica de la que muchas veces no somos capaces de explicarle al público en general, muchos psicólogos, profesores o científicos. Este es un problema, la competencia hoy de la psicología con lo que serían las pseudoterapias. Otro problema también que vamos a discutir a lo largo de este curso es el excesivo consumo de fármacos, ¿sí? O la prescripción excesiva de fármacos, cuando en realidad muchos de los cambios que necesita hacer una persona que consulta podrían darse a través de las psicoterapias. ¿Qué vamos a alertar en esta materia? Por esto quiero dejarles estos enunciados que van a trabajarse a lo largo de todo el año. Nosotros sabemos que el 32% de los terapeutas encuestados en distintas investigaciones nunca leían revistas científicas y preferían leer materiales que se centren en cómo practicar determinada técnica. ¿Qué quiero decirles con esto? Ojo con la psicología basada en la evidencia, porque vamos a tener que hacer mucho hincapié en qué significa tener una práctica basada en la evidencia. No es solamente aprender un tratamiento paso a paso, ¿sí? Es también leer ciencia, leer artículos científicos para saber cómo van evolucionando y cómo van siendo cuestionados estos mismos tratamientos. Estos terapeutas encuestados consideraban que las publicaciones científicas eran la fuente de información menos útil para ellos, para la práctica clínica, y estaban por debajo de la propia experiencia que ellos acumulaban y la consulta o supervisión a otros profesionales. Esto es altamente peligroso porque entonces se basan en una experiencia que termina reafirmando lo que ellos creen, por el sesgo cognitivo del que hablábamos, y por otro lado, se apoyan mucho en lo que sería la supervisión de otro terapeuta, que está bien la supervisión, pero además tiene que estar enriquecida por la lectura de las revistas científicas. Estos resultados de este 32% de terapeutas que no leían revistas científicas y confiaban mucho más en su experiencia o en la experiencia de otros colegas, fueron replicados por varias encuestas desarrolladas alrededor de los años 2012 al 2018. Por lo que podemos afirmar que la mayoría de los psicólogos clínicos se basan en su experiencia clínica o en la de sus compañeros para tomar decisiones de tratamientos, más que en los resultados aportados por la ciencia y contados a través de las revistas científicas. ¿Qué sugerimos entonces a partir de estos hallazgos? Es importante para los profesionales conocer los contenidos, no solo cómo realizar las psicoterapias paso a paso, sino también cómo y dónde encontrar información sobre los tratamientos basados en la evidencia, que le sea útil al estudiante y futuro profesional. Cómo distinguir entre pseudoterapias y tratamientos con diferentes niveles de apoyo empírico. Saber actualizarse sobre los avances de tratamiento psicológico, potenciando los beneficios que tiene esta formación continua para los propios tratamientos de los pacientes. También es importante conocer las guías clínicas, los listados, las revisiones que principalmente se van actualizando para valorar hasta qué punto un tratamiento es eficaz, aunque tenga limitaciones. Es decir, cómo a ir incorporando criterios para poder desarrollando un criterio, valga la redundancia, un buen criterio para establecer cuál es la mejor práctica basada en la evidencia. Y para esto les explicaría a qué llamamos práctica basada en la evidencia. Es la integración
de la mejor investigación disponible con la pericia clínica en el contexto de las características, la cultura, las preferencias del paciente. Podría entenderse como un proceso de toma de decisiones formado por 3 pilares. Es decir, que la práctica basada en evidencia es para el terapeuta un proceso de toma de decisiones que se apoya en la evidencia científica disponible, básico. Primero, tengo que conocer cuál es la evidencia científica que hay disponible. Segundo, en mi propia pericia clínica, resultado de la combinación de esta formación académica acumulada, la capacitación también en tratamientos específicos y mi propia experiencia clínica. Y por último, las preferencias del paciente, que van a incluir sus características, su contexto, la disposición que tenga para el cambio y el grado de apoyo social con el que cuente. Todo esto que les voy mostrando ahora de manera resumida, lo vamos a ir trabajando en detalle a partir de la cursada. Así que los invito a continuar con estas clases a lo largo de los teóricos que vamos a ir mostrándole a lo largo de este año. Bueno, me despido de ustedes entonces hasta el próximo teórico y les deseo que tengan una excelente cursada. Muchas gracias.